Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora de interfaces e implementaciones. Y ya vamos a empezar con algunos temas que son más que nada conceptuales con respecto a la programación orientada a objetos. Uno de los objetivos del paradigma de la programación orientada a objetos es el de crear el código que sea reutilizable, modular, interactivo y desacoplado. ¿Qué significa esto? De que todo un sistema está compuesto por distintos elementos o componentes, valga la redundancia, que pueden ser intercambiables. Inclusive tú puedes sustituir uno por otro y el sistema no se vuelve inestable. Mientras más modular y desacoplado, el sistema depende menos de los componentes. Y entonces es muy fácil darle mantenimiento a un componente en particular o simple y sencillamente cambiarlo o mejorarlo. Por lo general, y esto es también un concepto muy válido para la programación orientada a objetos, los métodos tienen la finalidad de modificar el estado de un objeto, es decir, cambiar el estado del objeto a través de los atributos, exponer ciertos componentes específicos del estado de un objeto, es decir, transferir la información que contiene a otros, ya sea al usuario, ya sea a otra aplicación, ya sea a otro sistema o a otro componente, e interactuar con otros objetos. Para ello, los diversos lenguajes de programación orientados a objetos aprovechan e incluso hacen obligatorio el uso de interfaces con sus respectivas implementaciones muy particulares. En el caso de Python, las reglas son bastante flexibles, no se requiere demasiado para crear una interfaz. Una interfaz define las reglas a partir de las cuales un método puede comunicarse con los métodos de otros objetos. En Python, una interfaz se crea tan solo con definir un método que indica los parámetros que utiliza. Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos una clase llamada dispositivo que va a tener dos métodos, init y duración. El método init define una interfaz para su parámetro consumo, que lo único que pide es un número o algo que pueda ser convertido a un objeto de tipo float, o sea, un número real. Y vamos a tener duración que es un poquito más estricta con respecto a lo que va a necesitar. Duración va a requerir de un componente, de un parámetro llamado energía, y este parámetro energía debe de tener ciertas características, lo vamos a ver aquí. Debe de ser un objeto tipo tuple o list, debe contener dos elementos, y su primer elemento tiene que ser int o float, y por último, el segundo elemento de energía tiene que ser esta cadena de caracteres. Watts diagonal HR. Si cumple con todas las características, entonces lo que va a ser hacer una operación con el primer elemento de energía entre consumo, entre el atributo consumo. En caso de que no cumpla con la interfaz, lo que va a ser levantar un error de valor, un value error. Shift Enter. Vamos a hacer tostadora, una instancia de dispositivo, en donde el valor inicial va a ser 20, consumo va a ser 20. Y aquí lo que vamos a hacer es invocar el método duración a través de una tupla que va a tener un objeto de tipo int en el primer elemento y el texto que está pidiendo en el segundo. Ahí está, funcionó la interfaz. Si yo cambio la interfaz, se va a levantar un value error. Bueno, esto es una interfaz. ¿Qué es una implementación? Una implementación es la manera en la que un método realiza las operaciones para regresar, para entregar la información bajo la especificación de una interfaz. Pueden haber múltiples implementaciones para una interfaz específica. Es más, las implementaciones pueden ser modificadas en el tiempo o incluso sustituidas por completo, pero la entrega de la información está garantizada por la interfaz. Otra vez, esto es desacoplamiento y esto es modularidad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener dos clases, fotovoltaica e hidroeléctrica, que cada una incluye un método de energía. Y en su código hay una implementación compatible con la interfaz definida en dispositivo duración. La función horas también hace uso de una interfaz, el método energía, el cual es compartido por las clases fotovoltaica e hidroeléctrica.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una interfaz que es energía, es el nombre de un método que es compartido por las clases, y a su vez, energía regresa a otra interfaz. Entonces, volvemos con nuestra clase dispositivo. Y aquí tenemos la clase fotovoltaica con este método de energía, hidroeléctrica que también tiene un método de energía. Vamos a hacer una función llamada horas, que me va a pedir el parámetro fuente y el parámetro cantidad. Y el objetivo de horas es calcular el tiempo que un dispositivo pudiera funcionar dependiendo de la clase indicada en el parámetro fuente. Entonces, bueno, hacemos una instancia de dispositivo con valor de 10, con su consumo igual a 10. Origen es el nombre que le vamos a dar a la instancia de lo que yo recibo aquí como argumento. Si ustedes pueden ver, este argumento fuente lo que va a recibir va a ser una clase. La clase también es un objeto y la va a instanciar. Y energía va a ser la clase, perdón, el objeto instanciado, llamando al método energía e ingresando cantidad como argumento. ¿Qué va a regresar? Va a regresar el argumento, el método de duración de tostadora, ingresando energía con la interfaz adecuada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que interactúen estas clases a través de sus objetos y que sean compatibles. Perdón, vamos a definirlo. Desde acá arriba, Shift Enter y Shift Enter. Y otra vez, Shift Enter. Como pueden apreciar, tanto el método de energía que tenemos aquí, como el método de energía que tenemos en hidroeléctrica, son implementaciones distintas, pero al final de cuentas regresan una interfaz que es compatible con duración de dispositivo. Es por eso por lo que nosotros podemos intercambiar la clase y generar objetos de diversas clases, y las interfaces permiten que haga yo esto. A esto también se le conoce como polimorfismo. Una interfaz en la que diversas clases pueden ser utilizadas a través de objetos instanciados. Ahora vamos a hablar de encapsulamiento. A partir de las interfaces e implementaciones se deriva el concepto de encapsulamiento. El encapsulamiento es una técnica que consiste en exponer los atributos de un objeto exclusivamente mediante interfaces. Restringir el acceso tanto a los atributos como a las implementaciones. De eso se trata. Es así que en otros lenguajes de programación los atributos y métodos pueden ser restringidos definiéndolos como públicos, privados o protegidos. ¿Qué significa esto? En otros lenguajes de programación yo puedo restringir el acceso a ciertos componentes de mi objeto. No voy a permitir que nada que no sea el interior del objeto pueda interactuar con estos atributos. Solamente voy a definir algunos que puedan ser transferidos, que puedan ver hacia el exterior, que puedan ser compartidos al exterior. En el caso de Python, no existe una definición de atributos públicos, privados o protegidos. Lo único que podemos hacer es esconder un poco el atributo. ¿Cómo lo hacemos? A través de una técnica llamada name mangling, que no es otra cosa más que ofuscar y que requiere únicamente de anteponer un par de guiones bajos antes del nombre del atributo. Aquí lo tenemos una clase con el nombre, etcétera, etcétera. Y si nosotros queremos ofuscar un atributo, hacer name mangling, simplemente le colocamos los guiones bajos. Si queremos hacer un método escondido, también utilizamos los dobles guiones bajos. ¿Cómo le hago yo para acceder a él? En lugar de llamarlo tal cual, objeto, punto y el nombre, yo tengo que hacerlo de la siguiente manera. El objeto, punto, guión bajo, el nombre de la clase de la cual fue instanciado, punto,
doble guión bajo y el nombre del atributo o método que voy a llamar. Ya no es tan directa la manera en cómo yo accedo a este atributo. Sí, definitivamente puedo acceder, pero ya no es directa la manera. Vamos a hacer un ejemplo que es lo estoy llevando al absurdo. Por favor, jamás vayan a meter una contraseña dentro del código. Esto se llama hardcodear y no se recomienda, es un error de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una clase, caja de seguridad, que incluye un atributo escondido, contraclave, y tengo aquí un método llamado seguro que pide una clave, que pide un parámetro que va a guardar en clave. Perdón, un argumento que va a guardar en clave. Si la clave que yo ingresé, si lo que yo ingresé en clave es igual a lo que contiene contraclave, entonces va a imprimir acceso concedido, sino acceso denegado. Esto es muy simple. Creamos la instancia, ejecutamos el método con cualquier cadena de caracteres y obviamente es acceso denegado. Solo hasta que yo doy la cadena de caracteres correcta es que voy a tener acceso concedido. Si yo trato de llamar a este atributo de esta manera, me va a marcar un error. Caja de seguridad no tiene este atributo. Sin embargo, al hacer un dir, tan solo con hacer un dir, lo primero que aparece es el atributo contraclave. ¿Y cómo lo puedo llamar? Así, el nombre del objeto, guión bajo, el nombre de la clase de la cual fue instanciado el objeto, dobles guiones bajos y contraclave. No es tan sencillo acceder a él, pero se puede acceder.